La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le invita a compartir esta reunión virtual. Es nuestro deseo que la palabra de Dios pueda bendecir su vida. Disfrutemos juntos de la presencia de Dios y no dude en comunicarse a cualquiera de los teléfonos y correos electrónicos que aparecerán en pantalla. Estamos para ayudarle. Dios le bendiga. Estamos otra vez en esta reunión virtual y bueno, qué bueno es poder encontrarnos, poder compartir la palabra de Dios. Y en este día estaba recordando la palabra que hemos hablado los últimos domingos. Hace 3 domingos atrás hablamos de las pruebas y en lo que tiene que ver con todo esto de la pandemia, del coronavirus y la prueba que es estar encerrados y cómo Dios nos hace vencedores en las pruebas y usa las pruebas para madurar nuestra fe y nos ha puesto en una escuela. Después hablamos de otro tema que la gente está muy preocupada porque la gente habla si son señales de antes del fin, si viene Cristo. Hablamos de la segunda venida y concluimos diciendo algo tan importante que tiene que ver no cómo viene, no con todas las imágenes que tenemos en Apocalipsis, que no me suman mucho a lo que tiene que ver con mi salvación eterna. Todas esas interpretaciones que a veces con el tiempo aún van cambiando y que a veces no suman a lo que Dios quiere en mi vida, que es la salvación. Concluimos que lo importante no es cuándo ni cómo viene, sino si yo estoy preparado. Si yo verdaderamente tengo la vida lista, no vaya a ser que me pase como aquellas 10 vírgenes que estaban distraídas y no estuvieron preparadas cuando vino el esposo. Y el domingo pasado hablamos de cataclismo o hablamos de algo que sacude toda la vida social, todo el entorno espiritual, y hablamos de la pandemia y del coronavirus como algo que ha marcado nuestra sociedad y dijimos no vamos a ser los mismos, pero hablamos del gran cataclismo que tiene que suceder en la vida de los cristianos, esa realidad de que Jesucristo cuando irrumpe en un corazón todo lo cambia, todo lo transforma y cosas que eran importantes pasan a segundo plano y otras que no eran importantes ocupan el primer lugar. Pero hoy quiero hablar de otro tema especial, ya que hoy se habla mucho y hablamos mucho de la intercesión, que debemos orar, que debemos interceder por nuestra ciudad. El coronavirus es como que nos ha sensibilizado y desde lo individual aún hasta un montón de llamados o convocatorias interconfesionales a días de ayuno, días de oración, de buscar a Dios y pedirle a Dios que nos saque de esta situación. Y la verdad que estamos siendo desafiados a orar, a interceder, pero la pregunta es si llegamos a entender qué es la intercesión, si llegamos a comprender qué es verdaderamente ser un intercesor. Así que esto me propongo hablar en este video, en esta prédica, y que podamos entender lo que Dios quiere y lo que Dios propone para nuestras vidas. Como verá, hoy estamos solos en el templo, pero ya estamos desde el templo, con la esperanza de que pronto podamos tener, aunque sea pequeñas reuniones, podemos venir a orar, a buscar consejería pastoral, hasta que un día la apertura sea total y podamos volver a nuestras reuniones. Pero ahora yo le invito a adorar. Yo me preparo siempre como si estuviera en la misma iglesia, como si estuviera en el templo para adorar junto a mi familia. Prepárese. Y con esta canción que va a hablar también de la oración y de la búsqueda de Dios. En lo secreto empezamos esta reunión virtual y luego venimos con la palabra. Secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu
trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar, Padre. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. Oh, en mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Solo quiero estar contigo. Solo tú eres mi abrigo. Solo tú, Jesús. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo
Espero que haya podido adorar, haya podido cantar, por eso le proyectamos la letra de la canción, para que usted pueda entrar en ese espíritu y llegar ahora a la predicación. Y le hice una pregunta: si llegamos a comprender qué es verdaderamente la intercesión. Así que déjeme leerle dos textos base. El primero está en Ezequiel 22:30 y dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Otra traducción o la interpretación de vallado es un cerco para defensa de un sitio y para impedir la entrada del enemigo. Y dice, alguien que se pusiese en la brecha. La brecha es un hueco o abertura en la pared o en una muralla. Dice, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y termina en la conclusión: pero no lo hallé. El segundo texto tiene que ver con Nehemías cuando se propone reconstruir la muralla. Y allí en Nehemías capítulo 2, del 1, del 2 al 11, la versión, nueva versión internacional, dice: llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habrían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y una gran humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Qué expresiva esta palabra. Hice duelo algunos días, ayuné y oré a Dios, al Dios de los cielos. Le dije: Señor, Dios de los cielos, grande y temible, que cumples el pacto, que eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico, me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Qué tremenda esta palabra. Te hemos ofendido. Nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, si me obedecen, si ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayas sido llevado a un lugar muy apartado del mundo, los recogeré, los haré volver al lugar de donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos, Señor, y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Interesante, Nehemías, dice la palabra, se duele cuando escucha las noticias que los muros de la ciudad están destruidos. Es como tener una casa sin protección. Es como tener una casa que no tiene paredes o no tiene puertas o no tiene ventanas. ¿Cómo te sentirías al no tener puertas en tu casa? ¿Cómo te sentirías si no tuvieras techo encima de tu casa o no tuvieras paredes que te cubran a tu alrededor? ¿Se imagina dormir en una casa así? Te sentirías desprotegido. Y este es el dolor de Nehemías. La reacción es llorar.
La reacción es de dolor. La reacción de Nehemías es ayunar, es pedir perdón en nombre de su pueblo, porque dice: yo y mi familia somos parte de este pueblo que te ha ofendido, que te ha hecho enojar. Así que lo vemos allí a Nehemías y dice: yo me pongo en oración, yo me pongo en ayuno, yo lloro, yo clamo, pero también me pongo en acción. Y empieza con un plan importante, porque dice: que yo halle gracia cuando vaya a hablar con el rey y le diga que quiero regresar a reconstruir los muros derribados. Impresionante. Oración y acción siempre van juntas. No puedo ser alguien que ora en forma contemplativa y no hacer nada. Y no puedo ser alguien que es solamente activista, pero no busca el rostro de Dios, como cantamos hace un rato, en lo secreto, en lo privado. Así que esto tiene que ver con el texto de Nehemías. Pero en el primer texto, en el de Jeremías, dice que el Señor habla del dolor que siente cuando ve la ciudad desprotegida. Y dice Dios: yo he buscado una persona que hiciese un vallado. Es decir, que hiciese ese muro de protección alrededor de su pueblo, alrededor de una ciudad, de un país. Y dice: y que se ponga en la brecha. Mire, cuando el enemigo quería tomar una ciudad, lo primero que intentaba era abrir un hueco. Intentaba hacer una grieta, intentaba abrir la pared, una brecha, romper los muros de protección para poder abrir camino. Y entonces dice Dios: hay una brecha, el enemigo se ha metido, el enemigo ha tomado el pueblo está desolado, el pueblo está triste, el pueblo está mal. Y el Señor dice: busqué a alguien que se ponga en la brecha, busqué a alguien que proteja la ciudad. Y la triste conclusión dice: no lo encontré. Qué importante es pensar que en este tiempo donde la ciudad tiene una brecha, donde la ciudad se ha partido, donde hay divisiones, donde estamos encerrados por el tema de la pandemia, y allí dentro de las casas pasan cosas. Algunos se deprimen, otros se angustian, otros se enojan consigo mismos, otros se desconocen y hay conflictos familiares, unos se enojan con el gobierno. Y cada uno está tomando una actitud que hace que haya una grieta y que necesitemos ponernos en esa grieta. Dios cuenta con vos y cuenta conmigo. El Señor cuenta con nosotros y está diciendo: ¿puedo encontrar un intercesor? ¿Puedo encontrar un hombre que haga un vallado, que se ponga en la brecha a favor de Rafaela, a favor de Santa Fe, en favor de la Argentina? ¿Hay alguien en este país que se ponga en la brecha por su colegio, por su trabajo, aún por su iglesia, para poder hacerle frente al enemigo, no dejar que el enemigo entre? ¿Usted se acuerda cuando uno ve las películas de época? Dice que allí, cuando venía el enemigo, uno veía que entrecruzaban los escudos, ¿no? Y hacían una muralla, hacían una protección y se protegían allá atrás y pegaban las flechas, pero a ellos no los tocaba y luego avanzaban para conquistar el territorio. Así que hoy, que se habla mucho de intercesión, que se convoca para hacerlo en forma unida, en este tiempo más que nunca, vuelvo a preguntar si entendemos qué es intercesión. Y yo quiero decirle que interceder es rogar o mediar por otro. Es una acción en la que uno busca el bien de los otros, en este caso el bien de la ciudad, el bien de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Y lo hace clamando en su favor para conseguir un favor o beneficio de parte de Dios. Es la acción que una persona toma para tomar el lugar de otro, ponerse en el lugar de otro y suplica para defender la causa de otro. Y esto está solo guiado por el amor y por la misericordia de Dios en nuestra vida. La intercesión es buscar el bien del otro, intervenir en favor del otro para conseguir un beneficio para otra persona.
es postrarse o es reunirse con otros para hacer peticiones a favor de nuestra ciudad. Así que tenemos que entender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre intercesión y qué es lo que deben ser, cómo deben ser y qué deben hacer los intercesores. No, porque a veces nos queremos plantar delante de Dios a pedir y a clamar y a exigirle al Rey que intervenga cuando lo hemos sacado totalmente fuera de nuestra vida. Y es casi como un mozo que le decimos mozo café y lo llamamos cuando tenemos una necesidad, pero luego nos olvidamos de Él. Jesús es el ejemplo de intercesión. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el camino, la verdad, la vida. Todo lo que Él hizo, dice la Biblia que nosotros lo podemos hacer. Y todo lo que Él hace hoy, nosotros lo tenemos que hacer ahora también. Él es nuestro modelo, nuestro máximo ejemplo de intercesor. En Marcos 11:17 dice, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Él está refiriéndose a un texto que está en Isaías 56:7, que dice que mi casa es casa de oración. Y nosotros somos casa de Dios también. Porque dice la palabra que en nosotros mora el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de oración. ¿Y somos casa de oración para quién? Para los pueblos. Como aquella casa de Dios, aquel templo era casa de oración, dice para las naciones. Nosotros somos casa de oración para las naciones y para los pueblos. Jesús es el intercesor por excelencia. En Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es la eternidad de Cristo. Cuando Él resucita, vence la muerte, viviendo siempre, el Dios eterno. ¿Y para qué vive? Para interceder por ellos. Él es nuestro gran intercesor. Y en Romanos 8:34 dice, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, es interesante que yo pueda interceder por mi ciudad, que yo pueda pedirle por alguna persona, por un enfermo, por alguien que necesita trabajo, por alguien que necesita comida. Es interesantísimo. Ahora que Jesús, el Rey de Reyes, pida por nosotros, interceda por nosotros. Y el trámite sería algo así. Yo le pido a Dios, pero lo pido en el nombre de Jesús. Señor, interviene por mi ciudad. Y Jesús toma esas oraciones y va delante del Padre y dice, papá, allí está el pastor Terranova, allá está la ciudad de Rafaela, allí está tal persona que está clamando, me ha pedido en mi nombre. Señor, papá, séle propicio. Él intercediendo por mí. ¿Qué es lo que hace Jesús siempre entonces? Intercede. Siempre por nosotros. Si Él es nuestro camino, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos imitar a Jesús. El doctor Peter Wagner dice que lo mínimo que puede hacer un cristiano es interceder. Lo mínimo. A veces creemos que los intercesores son una élite especial, son un grupo especial, un comando de guerra. Pero la intercesión y la oración es para toda la iglesia. Veía casi risueñamente una iglesia, una mega iglesia, donde los intercesores, la mayoría eran mujeres, estaban detrás del pastor. Y allí dice que estaban con una vestimenta blanca y con alas de ángeles. Yo me imaginaba a algunos de nuestros hermanos con alas de ángeles. Y yo decía, Dios no me pide esto. Dios no pide que seamos artistas. Dios pide que sepamos estar en lo secreto, que podamos pedir en la intimidad y luego que podamos hacerlo juntos como pueblo. Ahora, tenemos la responsabilidad de interceder y como te decía, no corresponde solo a un grupo o ministerio especial.
Todos estamos llamados a clamar, a interceder. Es una responsabilidad de la iglesia. Toda la iglesia está llamada a esta tarea. Así que si me estás viendo y perteneces a alguna congregación o Cristo está en tu corazón, le has aceptado, sos iglesia. Porque iglesia no son cuatro paredes. Iglesia tiene que ver con el pueblo de Dios, con los que han creído en Jesucristo, los llamados. Ahora, antes de meternos en la intercesión, tenemos que pensar cuáles son las características de un verdadero intercesor. Porque tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual, una guerra contra el mismo infierno, y en este sentido no podemos dejar puertas abiertas, brechas abiertas al enemigo. Así que algunas características del intercesor tienen que ser, primero, obediencia y sujeción. Una persona que no sabe obedecer a sus superiores, que no sabe sujetarse a sus pastores, que no se sujeta a la palabra y no obedece la palabra, no va a ser efectivo como intercesor. Segundo, la fe, la visión y el discernimiento. Tener fe que Dios puede obrar, tener visión de lo que Dios quiere y discernir los tiempos que estamos viviendo. En tercer lugar, tiene que ser una persona que está habituada a orar y a ayunar. La oración y el ayuno son fundamentales en la vida de un intercesor efectivo. La cuarta cosa es el buen testimonio y la vida pura. Tengo que acercarme a Dios con manos limpias. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias, el de corazón puro. No puedo ir de cualquier manera a la presencia de Dios. La quinta cosa es que tengo que tener lealtad y fidelidad a mi congregación, a la palabra y a los líderes, a los pastores. Tengo que ser perseverante en la oración. No es un touch and go, toco y me voy. Es ser perseverante en la oración. Tengo que, en octavo lugar, tener hambre por la palabra y por la voz profética, saber escuchar lo que viene de Dios y lo que no, porque miren, algunos están corriendo atrás de las voces proféticas. Y yo quiero decirte que la Biblia dice que no puedo juzgar a las personas. No debo juzgar porque Él juzga, pero me da autorización, me dice que examine y que juzgue la profecía. Y hoy hay muchos profetas de vino y sidra. Por eso decía discernimiento, no lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decirle al pueblo. Y aquí hay un hilo muy delgado entre lo que Dios habla y lo que mi alma quiere que Dios hable. Entonces tengo que aprender a escuchar la voz de Dios para saber también cómo orar. La otra cosa importante, la número 9, yo tengo, cuando se abran las puertas, tengo que ser asistente a las reuniones, comprometido con mi iglesia local. No puedo decir, como he escuchado por ahí, soy un intercesor de fuego, pero no me congrego en ningún lado, ni me sujeto a ningún pastor. Yo me pastoreo solo por internet. Y entonces pican un poco de cada lado y toman lo que más les gusta. No, yo tengo que tener raíces, una congregación donde estar. Y tiene que tener un intercesor la libertad en su corazón para amar y perdonar. No puede ser un intercesor alguien que no puede amar y alguien que no puede perdonar. También, la número 11, unidad del corazón y propósito de su familia. No puedo ser un intercesor y no tener unidad con mi familia, un mismo espíritu con mi familia. Y por último, como otra cualidad importante, es la lealtad a tu cónyuge, a tus hijos, a tu hogar. Podría definirlo, que un intercesor es un cristiano que vive en santidad y tiene un fuerte compromiso con el reino de Dios. ¿Qué te parece? Sencillamente. Ahora, ¿qué debemos hacer como intercesores? Ahora que arreglamos nuestra vida, ahora que acomodamos nuestras cosas, porque Dios es un Dios de orden y quiere mi vida ordenada. Lo primero dice en Jeremías 1, 8 al 10, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Dice Jehová, extendió su mano, tocó mi boca
Y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Qué linda palabra. Lo primero que dice, no temas delante de ellos. ¿A quiénes se refiere? Y quiero decirte que se refiere a los enemigos de la fe, se refiere a los demonios, se refiere a los poderes satánicos, se refiere a la carne que lucha contra los valores cristianos. Y dice, no tengas miedo, porque Jehová, nuestro poderoso Dios, ha prometido estar siempre con nosotros, estar siempre hasta el fin. Y acá recalco que tenemos que redescubrir el Cristo presente. ¿Qué significa el Cristo presente? Debemos entender la realidad que Dios está con nosotros todos los días. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está para acompañarnos, para cuidarnos. Su Espíritu Santo mora en nosotros, nos libra de todo mal. Dice allí en el Salmo 91, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y Él ha prometido defendernos, protegernos, y que debajo de sus alas, con una cobertura de Dios, estaremos seguros. Así que Él dice, no temas delante de ellos. Un intercesor no puede ser alguien temeroso o alguien que no tiene su fe bien arraigada. La otra cosa que dice el texto, Él puso su palabra en mi boca. Y esto es indispensable en la intercesión, porque ni usted ni yo podemos interceder con nuestras palabras. Debemos interceder con la palabra de Dios y con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras humanas son falibles, pero las palabras de Dios son poderosas. Cuando yo me tomo de una promesa de Dios, me tomo de una palabra de Dios. Jeremías 23, 29 dice, mi palabra es como fuego, es como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando yo intercedo con la palabra de Dios, oro la palabra de Dios, dice que hace pedazos la roca. Dice que es como un martillo y es como un fuego. La palabra tiene poder, tiene ese poder de Dios para salvar, para sanar, para liberar, para transformar, para restaurar las personas. Bien Pablo escribe en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen y que todos los que creen alcancen la salvación. Debemos aprender la palabra de Dios. Debemos declarar la palabra de Dios según la guía del Espíritu Santo en el momento que intercedemos. ¿Sí? Ahora, para hablar su palabra, para guerrear con su palabra, para interceder con su palabra y para profetizar, que no es hablar del futuro, sino dar palabra de parte de Dios, para sembrar su palabra, tengo que conocerla. Ahora, dice, yo te he puesto sobre reinos y naciones. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás dice que le mostró los reinos de la tierra. El reino de las tinieblas tiene su organización. El apóstol Pablo en Efesios 6, del 10 al 18, nos habla sobre la jerarquía satánica y sobre la guerra que hacen, y nos dice la armadura que tenemos que tomar como hijos de Dios, porque Él nos ha puesto sobre reinos y naciones. Cristo Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, ha puesto estos reinos debajo nuestro, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes son constructores de puentes, y reyes son los que ejercen autoridad. Es tiempo que la iglesia empiece a marcar la agenda del país, porque la iglesia tiene autoridad. Así que somos herederos y coherederos con Cristo de todo. Y nos ha dado tal autoridad que dice, te he dado autoridad para arruinar, destruir, arrancar y derribar. Ahora, arruinar y destruir todo reino de las tinieblas, todo poder satánico, todo plan del enemigo en nuestras vidas,
en nuestros matrimonios, en las familias, en la ciudad, en nuestro país, en los continentes. Esto tenemos que destruir, lo que el diablo ha hecho. Esto. Pero también dice que nos ha dado poder para plantar y edificar. ¿Qué? El reino del Señor en el lugar donde estés, donde vayas. Plantá, edificá su palabra, sus promesas, sus decretos. Es bueno ver cuando un cristiano toma esta autoridad y está en un trabajo y las cosas del diablo son destruidas. Empieza a cambiar hasta la forma de hablar, empieza a cambiar el ambiente espiritual, porque hay un cristiano que con la palabra de Dios, con su testimonio, con su santidad, con su forma de hablar, con su forma de ser, con la paz que transmite, empieza a arruinar toda esa atmósfera y empieza a destruir esa atmósfera satánica y la empieza a cambiar por una atmósfera celestial y empieza luego a plantar y edificar ese reino en las personas. Cuando se construye una casa tenemos el terreno, pero primero lo tenemos que limpiar. Y después que limpiamos el terreno, a lo mejor tenemos que sacar maleza, tirar piedras, escombros. Las viejas edificaciones hay que tirarlas abajo. Lo que nos sirve hay que quitarlo. Y el intercesor hace lo mismo. Arrancás y destruís, arruinás todos los planes de Satanás con tu oración, con tu intercesión. Todo lo que Él ha hecho en nuestra ciudad, en nuestro territorio, rodeándolo de droga, de delincuencia, de violencia, de materialismo, de conflictos familiares, de enemistades. Y empezás a sacar eso para edificar reino de Dios, salvación y paz para las personas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la intercesión? Es cumplir la visión del Señor, sencillamente. ¿Y cuál es la visión del Señor? Dice en Mateo 8:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es la misión. El intercesor ora para que la gente se salve, la salvación de todos, la palabra de Dios que les llegue a todos. Este es el deseo de Dios, que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. El intercesor no se mueve en otra área, en otra atmósfera, que querer, anhelar y pedir que la gente tenga un encuentro con Dios. ¿Qué motiva al intercesor? El mismo amor que tiene el Señor por la gente. ¿Por qué? Dice, y la esperanza no acabará en desilusión, dice en Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de su amor. Es interesante, la Reina Valera dice, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Así que es importante saber que la intercesión es para cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios es que la gente alcance salvación y sea transformada por el Evangelio. Ahora, es lo mismo la intercesión que la oración. A veces nos confundimos, muchas veces se confunde interceder con orar. Y hay una simple diferencia. La oración es a nuestro favor. La oración es cuando decimos, Señor, dame, Señor, súpleme, Señor, úngeme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Y en esto somos buenas ovejas. Ahora, la intercesión es en favor de otros. Es cuando decimos, Señor, súplele. Señor, bendice a esta familia. Señor, bendice mi iglesia, bendice mi pastor. Señor, bendice mi ciudad. Señor, ayuda al presidente, dale sabiduría. Estás intercediendo por él. Señor, ayuda a sus ministros. La intercesión es por otros. Clamas por otras personas, clamas por gobiernos, clamas por ciudades, por situaciones que deben ser transformadas. Es cuando te olvidas un poco de vos mismos y pedís por los demás. Es diferente. La intercesión es intensa, es profunda, no cesa hasta conseguir la victoria de parte de Dios y hasta que sea la oración contestada. Eso lo dijo una escritora, Marta Pilón. Y si uno quiere ver en la Biblia,
Hay muchos ejemplos de intercesión. Te dije que el primer intercesor fue Jesús. Y en Juan 17 él ora: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él intercede por nosotros, por vos que estás viendo este video, por mí que te estoy hablando. Él intercedió hace más de 2000 años. Jesús todavía hoy tiene resultado de su intercesión, porque hoy todavía hay gente que sigue creyendo en Él. Hoy todavía hay gente que sigue entregándole su corazón a Él, gente que está siendo transformada por Él, que cree en su palabra. Y vos y yo somos el resultado de la intercesión de Jesús, porque Él ora por los 11 discípulos que estaban allí y dice: Señor, oro por ellos, pero por los que han de creer por la palabra de ellos. Y por esos 11 llegó el Evangelio hoy a nosotros. Así que somos fruto de esa intercesión. Ahora, es importante que debemos orar por nuestros discípulos y por los que han de creer la palabra de Dios a través de ellos, como lo hizo Jesús. Cuando uno piensa en Abraham, uno tiene todo el texto de Génesis 18, del 16 al 33, no nos vamos a leer, pero nos relata cómo intercede por Sodoma y Gomorra, porque en esa ciudad había un ser querido, estaba su sobrino Lot y su familia, y entonces él se pone confianzudo con Dios y un montón de veces insiste para que no destruya la ciudad. Ahora la pregunta es: ¿tenés algún familiar que no conoce al Señor? ¿Tenés algún familiar que necesita oración, que necesita a Jesucristo? Es tiempo de interceder por ellos también. Moisés intercede por su pueblo. Y uno lee en Éxodos 32, 31 y 32. Así Moisés volvió donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Era tan intenso el amor de Moisés que dice: si no los perdonas a ellos, no me perdones a mí. Si ellos no van a tener oportunidad, no me la des a mí. Intercede por el pueblo de Israel, aunque sabía que el pueblo estaba haciendo mal, que no era perfecto, que estaba haciendo lo incorrecto. Él sabía que el pueblo había hecho un becerro de oro, que en lugar de adorar a Dios estaba adorando un ídolo que se habían hecho con sus manos, pero él clamaba misericordia para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Y debemos orar aún por aquellos que no lo merecen, por aquellos que han desviado su camino, por aquellos, como dice Moisés, realmente el pueblo ha cometido un pecado grande contra Dios, pero debemos orar por oportunidad. Cuando uno ve también la reina Esther, dice que Esther le envió esta respuesta a Mardoqueo, era su tío: reúne a todos los judíos de Susa y pídele que ayunen por mí. No coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Yo ayunaré como ustedes y mis criadas también lo harán. Después que ayunemos, iré a ver al rey. Sé que hacer esto va en contra de la ley, pero de cualquier forma lo haré. Si he de morir, que muera. Ella dice: yo tengo que ir al rey a pedirle que no destruya a mi pueblo, que no castigue a mi pueblo. Dios me ha puesto aquí en este lugar. Y entonces proclama ayuno, oración e intercede ante el rey en favor de su pueblo, sabiendo que podía morir en el intento, porque no podía presentarse, porque sí. Estaba dispuesta a dar la vida por su nación y por su gente. Y mi pregunta es: ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos? Doy un par de ejemplos más. Uno es Daniel. El capítulo 9 es un capítulo tremendo de intercesión. La oración de Daniel en ese libro, en el capítulo 9, es tremendo. Pero Daniel reclama la promesa de Dios que iba a salvar a su pueblo si se arrepentía. La respuesta de lo alto dice: Señor, escúchame. Y no estuvo dispuesto a dejar de interceder hasta recibir respuesta de parte de Dios. Léalo tranquilo en su casa. Jeremías, el profeta llorón, como se le llama, dice en Lamentaciones 2, 11 y 12:
La versión palabra de Dios para todos. Mis ojos están llenos de lágrimas, arden mis entrañas, me descompone la destrucción de mi pueblo y ver morir en las calles de la ciudad a los niños, a los bebés. Ellos preguntan a su mamá, ¿dónde está el pan y el vino? Y cómo heridos de muerte caen en las plazas de la ciudad, lloran de dolor y mueren en brazos de su mamá. ¡Ah, qué palabra tremenda! Jeremías ve la muerte de los niños, la necesidad de su pueblo y se duele en lo profundo de su ser. Cuando Judá está rodeada por el enemigo y puede ser sitiada y tomada, dice: mi corazón, me retuerzo del dolor, mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado sonar de las trompetas del enemigo y el bramido del grito de guerra. La otra versión dice: mis entrañas, desde lo profundo. No podemos interceder con efectividad hasta que no nos duela el corazón por el pecado y la situación de la ciudad. Concluyo. Mira a tu alrededor y vas a ver muchas formas muchas cosas por las cuales interceder. Todavía hoy nuestros ojos miran como Jeremías, una ciudad donde vemos los niños morir, donde vemos la desigualdad, donde quieren matar al que no nació todavía, haciendo una ley anti Dios, donde muchas familias están abandonadas y donde otros están acaparando y guardando cuando algunos pasan hambre. ¿Quién hará vallado por ellos? ¿Quién orará por ellos? ¿Quién clamará para aquellos que no tienen la salvación? ¿Quién se pondrá en favor, en la brecha? ¿Quién se pondrá en ese lugar para poder clamar? No una oracioncita como gracias Señor por los alimentos, sino profunda desde las entrañas. Seguramente la próxima semana se podrá ir a orar a los templos y en algunos lugares hasta grupos de 20 personas con todas las condiciones de aislamiento social, las medidas de higiene, de profilaxis. Y yo me permito desafiarte, si esto se concreta, y decirte ahora un nuevo hashtag: no te quedes en casa. No te quedes en casa por turnos como corresponde, en el horario que corresponde, pero anda a la casa de Dios e interceder por tu pueblo. Nosotros tenemos torre de oración. Vení a la torre de oración, media hora, una hora, solito, con Dios, interceder por tu pueblo. Porque ahora todos estamos orando y cuando pase la pandemia nos habremos olvidado. Habremos realmente aprendido, habremos cambiado. Y clamemos a Dios: Señor, sana nuestra tierra. Nos humillamos ante ti, perdona y sana. Clamemos junto con esta canción que vamos a cantar ahora, antes de volver para el final y la despedida. Clamemos: sánanos, Señor, sálvanos. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti.
Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra. Con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Hemos cantado, espero que usted lo haya cantado y lo haya hecho como una oración y de lo profundo de su corazón. Sana nuestra tierra, Señor. Y hemos proyectado al principio de la canción ese texto tan conocido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice al final: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer nuestro pecado y a veces, aunque no seamos nosotros los pecadores, tenemos que hacer como Nehemías, de tomar ese pecado identificatorio. Y él dijo: yo soy parte del pueblo, yo y mi familia también hemos pecado, perdónanos, Señor. Y quiero terminar orando y bendiciendo tu vida, y quiero pedir junto a vos e interceder junto a vos por nuestra tierra. Señor, en el nombre de Jesús,
Queremos pedirte que nos perdones. Nos humillamos ante ti, Señor. Hemos pecado por egoísmo, hemos pecado por ser tan materialistas, hemos pecado contra el prójimo con desigualdades, hemos pecado contra el valor de la vida, matando al inocente. Hemos pecado con nuestro prójimo con violencia de género. Hemos pecado con nuestro prójimo matándolos a través de la droga, de los vicios. Hemos pecado, Señor, con tanta corrupción en nuestro país, tanta delincuencia, con el ladrón de gallina y el ladrón de guante blanco. Hemos pecado, Señor. Ha pecado la clase política, han pecado los comerciantes, han pecado los del campo, hemos pecado los de la ciudad. Ha pecado la iglesia, ha pecado el pastor, hemos pecado, Señor, han pecado las familias al dividirse, al divorciarse, al romper el vínculo que habíamos prometido sería para toda la vida. Perdónanos, nos humillamos ante ti, Señor, nos humillamos ante ti. Hemos pecado murmurando, hablando mal de los demás, hemos pecado maldiciéndonos a nosotros mismos, pero perdónanos y danos una oportunidad. Sana nuestra tierra. Queremos levantarnos como intercesores. Queremos ponernos en la brecha y en esa brecha hacer la guerra espiritual. Señor, queremos que nuestra armadura esté bien colocada. Queremos que nuestra fe esté alta, nuestros pies sobre la roca, llenos del evangelio de la paz, cumpliendo tu voluntad, que ninguno se pierda llevando el evangelio a toda persona que necesite de ti. Señor, hemos pecado, pero Señor, tú eres el Dios de la oportunidad. Señor, dale una oportunidad a mi ciudad, dale una oportunidad a mi provincia, dale una oportunidad a la Argentina de levantarse de esta postración, de levantarse de donde estamos sumidos y poder resurgir y ser una potencia, Señor, pero no solo en lo económico, una potencia en fe, que haya un avivamiento, una vuelta a Dios, que Dios vuelva a estar en la escuela, en el trabajo, en las calles, en las casas. Que escuchemos su consejo, su palabra, que seamos obedientes y por la obediencia caiga sobre nuestra tierra bendición. Señor, bendecimos nuestro país y bendecimos a cada uno que nos está viendo, aquel que está del otro lado de un celular, de una tablet, Señor, de una netbook, de una computadora o de un televisor. El que está viendo este mensaje, le llegue tu bendición, llénalo de tu paz y llénalo de la convicción que debe ser un hombre, una mujer, un joven, aún un niño, que se ponga en la brecha a favor de otros, que dejemos un poco el egoísmo para bendecir a otros. Señor, gracias por esta oportunidad de llegar a través de este medio. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, que cuando pase esta pandemia, que cuando pase, Señor, este encierro, volvamos a la calle, volvamos a la iglesia, volvamos al trabajo, pero no seamos los mismos, volvamos mejores, volvamos transformados, valorando aquellas cosas que antes no valorábamos y desechando aquellas cosas que eran importantes, pero que hoy nos damos cuenta que eran innecesarias. Señor, cuando se reúna la familia, que la familia pueda reunirse y solamente decir gracias, Señor, porque una vez más nos diste una oportunidad y nos sacaste de esto. Queremos agradarte. Yo bendigo a los que están viendo este video, a cada familia. Bendigo Rafaela, bendigo Santa Fe y bendecimos nuestra Argentina. Da sabiduría a los que tú has puesto en eminencia. Da inteligencia, Señor. Que ellos puedan, Señor, también buscarte a ti, porque nuestra Constitución dice en su preámbulo, invocamos a Dios, fuente de toda razón y justicia. Y que la razón, la justicia se instaure en nuestra Argentina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, nos vamos a encontrar en un próximo encuentro virtual. Esperamos tener más novedades, que se vaya
abriendo la economía, que se pueda estar abriendo las fuentes de trabajo, con todo el proceso lógico para salir de esta pandemia, con todos los cuidados, pero que la rueda de la economía, de las familias, de la prosperidad, la gente comience a rodar y que podamos volver también un día a estar juntos en la casa de Dios. Entre tanto, seamos intercesores de verdad. Que Dios te bendiga. Y me voy y te dejo una canción de regalo. Me gustó muchísimo porque tiene que ver con el tema que predicamos en este mensaje. Se llama Me pongo en la brecha. Y es un desafío. Ponete en la brecha en favor de otros. Dios te bendiga. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida, y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús, porque defiende mi casa Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá encarar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. El enemigo no podrá encarar mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Marcando los límites. Marcando los límites. Hemos llegado al final de esta reunión virtual. Nuestro deseo es que pueda haber sido de mucha bendición para su vida. Si quiere volver a ver este mensaje y participar de esta reunión, puede ir a nuestra página de Facebook, donde encontrará
todo lo que usted necesita y nuestras vías de comunicación. Dios le bendiga y hasta la próxima.